Pseudonalgesia y relajantes musculares en terapia intensiva. ¿Qué es lo que queremos lograr cuando hablamos de sedación, analgesia y relajantes musculares? La finalidad justamente en primer lugar, la finalidad es la sedación, la analgesia, y sobre todo en el contexto del paciente que ya está en ventilación mecánica, porque justamente es para ver la adaptabilidad del paciente al ventilador mecánico. ¿Y adaptabilidad en qué sentido? Bueno, puede haber desadaptación del paciente, puede ser en el ciclado. Como ven, esto, por ejemplo, para los que no están muy habituados a lo que es terapia intensiva, estas son unas gráficas de un paciente en ventilación mecánica. Estas son las curvas que nosotros podemos observar en los nuevos ventiladores que tenemos, con microprocesadores que nos facilitan curvas en las que podemos ver cómo está haciendo el volumen de aire en el paciente, el flujo, que es la velocidad con la que ingresa el aire a los pulmones del paciente en un determinado tiempo, y las presiones que se generan en el paciente en ventilación mecánica. Entonces, estas son las curvas, son las básicas, porque hay otras más, pero estas son las básicas que podemos observar en los ventiladores. Esta es una gráfica de un paciente ventilado, controlado por volumen. Como ven, el volumen se mantiene constante, pero los que se modifican son la curva de presiones. Entonces, con eso yo me puedo dar cuenta de que es un paciente ventilado, controlado por volumen, y lo que voy a monitorizar es los cambios en las presiones. ¿Por qué les muestro esta gráfica? Porque justamente es aquí donde observamos signos de desadaptación del paciente en la ventilación. Más allá de lo que podemos observar en el paciente, tal vez algunos movimientos descoordinados, con agitación psicomotriz. Más allá de esa observación directa al paciente, las otras observaciones en el ventilador mecánico. La sedación justamente es para lograr una adaptación del paciente a la ventilación mecánica. Y cuando los que están habituados a las curvas, podemos ver que hay desadaptaciones en el ciclado. Esta es una curva de presión. Pueden ser desadaptaciones en el ciclado, pueden ser desadaptaciones en el flujo, o pueden ser desadaptaciones en el trigger. Cuando son desadaptaciones, por ejemplo, en el ciclado, probablemente este paciente el tiempo inspiratorio es muy prolongado para él, y él trata de hacer un esfuerzo antes de que se cumpla el tiempo de inspiración. Los ciclados en el flujo, probablemente la velocidad con la que ingresa el aire a los pulmones no es lo suficientemente rápido como lo que él necesita. Entonces probablemente hay un esfuerzo más que pueda hacer el paciente. Y las adaptaciones referentes al trigger, un retrotrigger, por ejemplo, en los pacientes que el trigger esté programado más allá de su esfuerzo que él pueda hacer y no lo detecta el ventilador, pero sí produce unas alteraciones en la curva. El tiempo expiratorio produce unas alteraciones, pero no lo suficiente como para considerarse una respiración normal. Entonces, esos son los efectos adversos de la desadaptación. Por ejemplo, en la mecánica pulmonar, como les decía acá, dependiendo del tiempo inspiratorio, si es en el ciclado, el tiempo inspiratorio no es más allá de lo que él quiere y aumenta las presiones. Por eso aquí esta curva de presión, está probablemente aquí es 20 centímetros de mercurio, acá tiene que ser 10, aquí mucho más bajo. Pero esta curva de presión que debería ser más o menos ahí, aquí hace un esfuerzo más el paciente y aumenta las presiones en la vía aérea. Entonces eso es lo que se está provocando el paciente cuando está desadaptado, quiere hacer un esfuerzo más dentro de su tiempo inspiratorio. ¿A qué conlleva esto? Y el otro esfuerzo que puede hacer en el tiempo de exhalación, probablemente es un tiempo exhalatorio muy corto para él, y lo que va a provocar es un atrapamiento de aire. El atrapamiento de aire va a conllevar a aumento por ejemplo, aumento del volumen residual, y con ello aumentos en la presión, en la PIP. El agotamiento de los músculos respiratorios, es decir, la competencia entre el paciente y el ventilador mecánico le va a llevar al paciente justamente a un agotamiento de los músculos respiratorios, o a lesiones musculares. Los cambios hemodinámicos, como les decía, si el tiempo exhalatorio es muy prolongado para él, muy corto para él,
y provoca una retención del volumen residual, va a aumentar las presiones al final de la expiración y puede provocar compromisos hemodinámicos. El intercambio gaseoso igual, periodos de hipoxemia o retención de CO2. Entonces, la finalidad de usar sedación y analgesia, y después vamos a ver lo del relajante muscular, es justamente lograr una adaptación del paciente a la ventilación mecánica y que cumpla los objetivos a los que nos estamos planteando, ¿no? Porque si lo hemos puesto al paciente en ventilación mecánica es para lograr un objetivo, y ese objetivo tiene que cumplirse, y para eso, bueno, vamos a recurrir a la sedación y la analgesia, ¿no? Ahora, en cuanto al protocolo de sedación, analgesia y relajantes musculares, esto tiene que ser adecuado a cada centro. Cada centro va a evaluar qué recursos tiene. ¿A qué me refiero? ¿Qué analgésicos tengo? ¿Qué sedantes tengo? ¿Qué relajantes musculares también son los que tengo? Y a la disponibilidad de ellos. Entonces, los protocolos que se vayan a desarrollar tienen que ser adecuados a cada centro. Las diluciones también deben estar dentro de su protocolo. ¿Cómo vamos a diluir justamente las drogas? Lo recomendable, por ejemplo, es que las drogas se las pueda preparar en diluciones mucho más pequeñas. Me sirve para que mi infusión, si va a ser corta, pues me dure un poco más. Mis infusiones me duren más cortas. En este paciente, sobre todo en el contexto de COVID, evitar que el personal de salud esté ingresando a cada momento al área del paciente, ¿no? Definir sedación profunda, cuándo vamos a hacer, qué tanto vamos a sedar al paciente y cuándo vamos a usar los bloqueantes neuromusculares. Y sobre todo, ver esto de la realización de vacaciones de sedación. Eso es lo que se está coordinando actualmente, ¿no? No es ponerlo al paciente ahora en sedación y dejarlo ahí por tiempos muy indeterminados. Hay que ponernos límites, hay que ver que el paciente necesita un periodo también de poder evaluarse si ya los objetivos se van cumpliendo, pues ir suspendiendo. Limitaciones en cuanto a recursos humanos, justamente les hablaba del ingreso continuo a las áreas de COVID, por ejemplo. Tener una escala de evaluación del grado de sedación que se está usando, puede ser tipo RAS, o para aquellos que puedan tener un electroencefalograma procesado, por ejemplo, del tipo BIS, programarlo, tener objetivos, ¿no? Tenerlo entre 40 y 60 dentro de su monitoreo, si es posible, ¿no? Entonces, estos protocolos tienen que ser desarrollados de acuerdo a todo lo que tengan, ¿no? Si bien esta recomendación va con todo esto, veamos cómo va nuestro centro, porque algunos no tenemos estas posibilidades, ¿no? Esto es lo que le hablaba de la escala de RAS, es lo que usamos, y porque es la única que estoy sugiriendo, porque me permite no solo el grado de sedación, sino que una vez que estoy quitando sedaciones, me permite el grado de agitación también, que otras como Ramsay no me permitía evaluarlas. En cambio, esta escala de RAS es mucho más completa y es fácil de aprenderse y tiene que estar dentro de nuestro protocolo, ¿no? Entonces, el soporte farmacológico en la ventilación mecánica van a cumplirse los objetivos que uno desea, y también hay preguntas que se van a hacer, ¿no? A todo paciente de ventilación mecánica tengo que sedarlo, tengo que ponerle analgésicos, tengo que usar relajantes musculares. Bueno, va a depender de la patología que se va a tratar. Hay pacientes que tienen ya de por sí problemas neurológicos, con compromisos pulmonares, musculares, probablemente no van a necesitar tanto sedante, pero sí analgésicos para adaptarse a la ventilación mecánica. Y hay patologías mucho más agresivas y complejas que seguramente vas a usar relajantes musculares. Entonces tú lo que tienes que evaluar es si vas a usar los tres al mismo tiempo. No quiere decir esto que los tres siempre van a estar. Cuando yo hablo de este tema de sedación, analgesia y relajante muscular, no quiere decir que los tres van de la mano. Se puede soltar uno o dos. ¿No? El paciente de ventilación mecánica probablemente solo va a necesitar analgesia, dependiendo de la patología que tiene. Nos olvidamos de los sedantes y los relajantes musculares. Probablemente solo va a necesitar sedantes y analgésicos. No va a ser necesario llegar a los relajantes musculares. Entonces, si nos planteamos objetivos, hay que ver si se van a cumplir. Okay. Vamos con lo siguiente.
Bueno, esta charla va a ser bastante corta porque ya me estoy ingresando a lo que es a mencionarles cada fármaco que vamos a usar. Y lo que lo estoy presentando son los que tenemos acceso acá en Bolivia. Por ejemplo, dentro de la sedación, vamos a hablar del midazolam, tiene un inicio de acción corta, una vida media de 30 a 60 minutos cuando lo hacemos en bolo, pero cuando ya hablamos de la infusión prolongada, esto va a extenderse por 6 a 12 horas en los pacientes con función renal normal y probablemente los con función renal alterada, pues se va a prolongar un poco más y va a depender también de cuántos días lleva consigo la infusión de midazolam. Entonces ahí les pongo cuánto va a ser una dosis inicial en bolo de 0,2 miligramos por kilogramo de peso. No es suficiente, puede repetirse los bolos hasta lograr el grado de sedación deseado. Y cuando hablamos ya de una dosis de mantenimiento, pues de 0,2 a 0,4 miligramos por kilogramo de hora. Y una dosis promedio de hasta 150 miligramos por día. Entonces, bien, vamos con midazolam, continuamos entonces. Otro de los favoritos también que usamos, el propofol. Como ven, este propofol tiene una vida mucho más corta. El sedante hipnótico con capacidad de generar amnesia anterógrada, perdón. El midazolam me produce una amnesia tanto anterógrada, retrógrada también. ¿Por qué hablo de la anestesia, perdón, de la amnesia anterógrada? Porque justamente no es el tema actual, pero cuando ya vamos quitando sedación y el paciente en terapia intensiva, pues también vamos a hablar de delirio. Entonces, lograr que el paciente en cierto grado se olvide de todo lo que le ha ocurrido, pues va a ser mucho más cómodo, ¿no? El comienzo de acción es mucho más rápido con el propofol, de 1 a 2 minutos, y dura muy poco, ¿no? 10 a 15 minutos. Deseable, por ejemplo, cuando se trata de para intubación endotraqueal. Los bolos iniciales son de 2 a 2,5 miligramos por kilogramo y para mantenimiento en asistencia respiratoria mecánica con infusión continua de 0,5 miligramos por kilogramo de hora. Ya vemos que si no se logran los efectos deseados en 10 a 15 minutos, se puede aumentar de 0,5 miligramos cada 10 a 15 minutos hasta conseguir conseguir la respuesta deseada, ¿no? Y una dosis de mantenimiento habitual de 0,5 a 3 miligramos por kilogramo de hora. Y ahí un poquito les menciono la contraindicación, por ejemplo, en asmáticos, en pacientes con insuficiencia renal, utilizar por vía venosa central sobre todo estas medicaciones, no por vía periférica. La administración en bolo causa habitualmente un descenso de la presión arterial de hasta 30%. Esto lamentablemente sucede en la mayoría de los sedantes, ¿no? Que provoca una hipotensión arterial. Entonces, como ven, esta medicación igual me produce compromisos hemodinámicos sumados a lo que ya viene sufriendo el paciente por su patología infecciosa y sumado a la ventilación mecánica, que en algunos pacientes usamos presiones positivas mucho más altas, hay compromiso hemodinámico. Y a esto se va a sumar también la medicación. Seguimos hablando de sedación, tiopental sódico, no sé si algunos centros todavía lo tienen, todavía en la seguridad, en los hospitales públicos, por ahí también lo tenemos todavía, recurrimos a él. ¿Por qué? Porque su costo es mucho más bajo, ¿ya? Nuestra población se puede acceder, los de bajos recursos económicos pueden acceder mucho más fácilmente, a diferencia de lo que cuesta el costo de los midazolam y el propofol, ¿no? Lorazepam no sé si lo tenemos en ampollas en Bolivia, pero ahí se los menciono igual. En cuanto a tiopental, ahí están las dosis sugeridas, los bolos iniciales de 1,5 miligramos por kilogramo, pasándolo a un lapso de 30 minutos, y luego para infusión continua de 2 a 3 miligramos por kilogramo hora. En cuanto a la sedación, tanto midazolam, propofol, puede ser para adaptación a ventilación mecánica. Tiopental lo usamos también en la hipertensión intracraniana refractaria, entonces por ahí nos viene muy bien cuando hablamos de eso, ¿no? De hipertensión intracraniana severa refractaria y paciente de ventilación mecánica, ¿no? Para controlar la hipertensión intracraniana, también con el tiopental. Analgesia, y ahora pasamos a la analgesia. Tenemos la analgesia más común y más fácil, más económico, que es la morfina.
una dosis de carga de 0.05 miligramos por kilogramo, administrar en un lapso de 5 a 10 minutos, y para dosis de mantenimiento, de 2 a 3 miligramos hora, en el caso de pacientes llegar a 4 a 6 miligramos. En cuanto pongamos morfina, tal vez en infusión continua, por ejemplo, unas 5 ampollas preparadas en 250 ml, vamos a ir pasando a una infusión ideal, que no pase de los 2 a 3 miligramos hora. Si es necesario, seguramente se van a hacer rescates todavía, o sea, dosis extras de la morfina para lograr la analgesia deseada. No lo usamos mucho en ventilación mecánica porque tenemos a nuestro alcance el que sigue, que es el fentanilo. Eso es lo que usamos en ventilación mecánica, sobre todo el fentanil. Ahí tengo las presentaciones de las ampollas, que es un agente analgésico de elección en pacientes ventilados con inestabilidad hemodinámica, tiene una vida media de 30 a 60 minutos, con uso prolongado, esto se aumenta todavía a 9 a 16 horas, la administración de infusión continua de 1 a 2 microgramos por kilogramo hora, y luego de una dosis de carga de 1 a 2 microgramos por kilogramo hora. Entonces, si bien acá les digo cómo pueden preparar, casi al final de la charla les voy a mostrar unas escalas que les he preparado. Remifentanilo también tenemos en Bolivia en la mayoría de nuestros centros de salud a los que podemos recurrir. El inconveniente del remifentanilo es que no lo puedo dar por mucho tiempo, a diferencia del fentanil. No nos olvidemos que nuestros pacientes de ventilación mecánica a veces se extienden por 7 a 10 días. Remifentanil no lo puedo usar tanto tiempo. Tiene una vida media mucho más corta, me sirve como analgesia más corto, digamos. Entonces, no lo puedo usar mucho en infusión continua. Una dosis inicial, la velocidad de perfusión de 0,1 microgramos por kilogramo minuto. Esto equivale a unos 6 microgramos por kilogramo hora. La velocidad de perfusión se debe ajustar con incrementos de 0.02 microgramos por kilogramo minuto, es decir, 1.5 microgramos por kilogramo hora, para conseguir el nivel deseado de analgesia. Me olvidaba un poco, voy a retroceder y después voy a volver hasta el remifentanilo. Acá cuando hablaba de... Acá. Si bien les hablaba en sedantes la escala de RAS, en analgésicos, si el paciente está despierto, bueno, hay escalas numéricas y visuales que podemos utilizar, pero no me sirve en el paciente de ventilación mecánica. Tal vez el paciente de ventilación mecánica podamos objetivizar los gestos que puedan hacer cuando se los estimula, o por ahí, si no está adaptado al ventilador mecánico, por ahí probar con un bolo de la analgesia para ver si eso lo pasivo el paciente, si está con mucha agitación psicomotriz. No tanto usar el sedante, sino más bien aumentarle un poquito más de analgesia, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos probando, y la verdad es ahí con el paciente, observándolo. Bien, si ya hemos visto la sedación y, la analgesia, por ahí no es suficiente eso para poder conseguir la adaptación y los objetivos que nos hemos planteado con el paciente en ventilación mecánica, pues vamos a ir a recurrir a los relajantes musculares. Y en general existen dos tipos de indicaciones de bloqueo muscular cuando las características del paciente y su situación respiratoria hacen imposible la adaptación al modo ventilatorio elegido. Cuando la patología del paciente exige bloqueo neuromuscular independiente de la desadaptación al ventilador mecánico. Por ejemplo, cuando hay hipertensión endocraniana refractaria, los estados de mal convulsivo, de difícil control, shock severo con el objetivo de minimizar el consumo de oxígeno, tétanos o síndromes neurolépticos malignos. A esto le faltaría lo que estamos usando actualmente, y siempre el paciente en distrés, la posición prono, ¿no? En la posición prono es muy difícil que lo manejemos solo con sedantes, con sedación y analgesia, porque hay contracturas, necesitamos mucho más facilidad para moverlo, mover el cuello y todo para adaptar la posición. Entonces necesitamos recurrir a los relajantes neuromusculares. ¿Y qué bloqueantes neuromusculares tenemos? Tenemos uno de acción muy rápida, y los bloqueantes neuromusculares, ustedes saben que unos son despolarizantes y otros no despolarizantes. ¿A qué me refiero? Que
que la célula motora, unos van a liberar potasio y otros no a la circulación. Entre los que liberan potasio está la succinilcolina, entonces no es aconsejable en los pacientes que tienen hiperpotasemia, pero este nos viene bien para la intubación urotraqueal, consecuencias rápidas, por ejemplo. Y entonces el bolo de succinilcolina lo vamos a hacer de 1 miligramo por kilogramo de peso para una intubación endotraqueal. Entonces en los 30 a 60 segundos ya vamos a tener una respuesta, y la duración de la relajación neuromuscular pues nos dura muy poco, 2 a 6 minutos. Entonces eso es en cuanto a las recomendaciones. En cuanto a la succinilcolina, una presentación que tenemos habitual es la de 500 miligramos. Otro de los bloqueantes neuromusculares son el atracurio. Estos son no despolarizantes, sino liberan potasio a la circulación. Son más cómodos de utilizar y lo podemos usar todo con ventilación más prolongada, ¿no? Entonces también lo podemos utilizar para la intubación endotraqueal, pero lo que nos sirve mucho es el paciente de ventilación mecánica, que necesitamos bloquear un bloqueante neuromuscular para mejorar la adaptación al ventilador mecánico, o en todo este caso para la posición prono que estamos usando. La infusión continua es a dosis de 0,3 a 0,6 miligramos por kilogramo hora. Otro de los bloqueantes neuromusculares que también tenemos son el pancuronio, también para intubación endotraqueal, y la infusión continua viene de 0,05 a 0,1 miligramos por kilogramo hora. Entonces, uno de sus efectos adversos por ahí son las causas de taquicardia. No se olviden que el antagonista para este es la neostigmina. Entonces, como se ve, no he profundizado mucho en todo lo que es la farmacodinamia ni la farmacocinética de estos medicamentos. Creo que no es la oportunidad de esta charla. Más que todo es orientar qué es lo que estamos usando en terapia intensiva, y lo que les estoy mostrando es lo que usamos con la seguridad, sobre todo para el paciente. Entonces, por eso es que me he enfocado más que todo en la presentación y en las dosis de infusión de estos pacientes, de estos medicamentos. Roscuronio también es otro de los bloqueantes neuromusculares que tenemos. Se recomienda en infusión continua una dosis de carga de 0,6 miligramos por kilogramo. Y la administración, la velocidad de infusión debe ajustarse para mantener la respuesta de la transmisión neuromuscular al 10% de la altura de respuesta de control, para mantener 1 o 2 respuestas de estimulación entre 4, es decir, y en adultos el índice de infusión requerido para mantener el bloqueo neuromuscular es de 0,3 a 0,6 miligramos por kilogramo hora, bajo anestesia intravenosa, y entre 0,3 a 0,4 miligramos por kilogramo hora bajo anestesia inhalatoria. Y lo que les he preparado, como les hablaba al comienzo, cada centro pues va a desarrollar sus protocolos de sedación y analgesia de acuerdo a su disponibilidad de lo que les había mencionado justamente. Pero en cuanto al relajante muscular, aquí se los preparé un algoritmo mucho más fácil. El paciente en el contexto de ventilación mecánica, ¿no? Si, voy a mover un poco esta pantalla, ¿no? Ahí, perfecto. Nos preguntamos si hay asincronía del paciente con el ventilador que no sea controlable, hipertensión craneal, tétanos, y hoy lo que hablamos de ventilación prono. Si se cumple esto y si están contraindicados estos relajantes musculares por insuficiencia hepática o insuficiencia renal, pues podemos considerar el uso del atracurio, que es lo más seguro que usamos, y lo usamos muchísimo, la verdad, porque hemos desplazado y no estamos usando tanto lo que es el pancuronio, pero que también tenemos becurona, no sé si es atracurio, no sé si tenemos en Bolivia, pero lo que recurrimos o es pancuronio o es atracurio. Entonces, un margen de mayor seguridad me da el atracurio, y la infusión de los bloqueantes neuromusculares debe ser discontinuada diariamente para valorar la sedación y la analgesia, la sincronía del paciente en el ventilador y el estatus clínico del paciente, a menos que se presente una contraindicación por el médico tratante. Es decir, si bien podemos quitar el relajante muscular para evaluar si ya hay una adaptación del paciente al ventilador mecánico, o como estamos haciendo ventilación prono y se está extendiendo de 16 a un poco más de horas, y cuando
vuelva a la posición supina. Si ya mantiene los parámetros de oxigenación y ventilación adecuados, pues probablemente quitaremos ya los relajantes musculares y nos quedaremos solo con sedación y analgesia. Se les he preparado, si algunos que gusten, entrar a esta página web, se les he preparado esto que ven acá. Es una dosis máxima de infusión y sedación y analgesia en relajantes musculares. Voy a bajar un momento la pantalla de las presentaciones y voy a pasar a mostrarles una página web donde está esto justamente. Creo que está por acá. Acá. Bien. Esto es lo que se les he preparado. ¿Dónde está la fórmula? Pseudoanalgesia. ¿Bien? Y vamos a pseudoanalgesia. Acá está lo que les estaba mostrando. Las dosis máximas de infusión y sedación, analgesia y relajantes musculares. Lo que yo quiero es que recuerden que la dexmedetomidina, ribifentanil y fentanil no se manejan en miligramos, sino son en microgramos. Recordar también que al indicar una infusión de sedantes y analgésicos, relajantes musculares, la gran observación es que este tiene una velocidad máxima de infusión. Porque si nos sobrepasamos de la infusión máxima que pueden tener estos medicamentos, ya es algo deleterio, porque son dosis tóxicas que no tienen ninguna efectividad sobre el beneficio que tú quieres, digamos. Es decir, si con las dosis máximas del uso de midazolam no has logrado la sedación adecuada en el paciente, no te va a servir de nada aumentarle más dosis de midazolam. Es decir, ya has llegado a una dosis tóxica y sobrecargarle más, no vas a lograr el objetivo que tú quieres. Entonces probablemente vas a tener que usar el relajante muscular. Entonces ustedes si entran a esta página web y midazolam, recuerdan que son 15 miligramos las ampollas. Si preparamos 10 ampollas, por ejemplo, son 150 miligramos que tenemos. Y esto lo preparamos, yo les digo, en infusiones pequeñas, para no darle más volumen de lo que queremos. Entonces probablemente lo preparamos en 100 ml, por ejemplo, en una solución salina. ¿Qué nos falta más? Agregar el peso del paciente. Recordemos que para la mayoría de los medicamentos hay que buscar el peso ideal, excepto para el propofol. Propofol necesita trabajarse con el peso real que tiene el paciente, es decir, si tiene 130 kilogramos, pues lo calculamos con 130 kilogramos. Con los otros medicamentos no, busquemos el peso ideal, en este caso programamos 80, le damos a enviar y acá les aparece. El midazolam, lo hemos preparado 150 miligramos, o sea, 10 ampollas de midazolam en 100 ml, de la solución que hemos preferido. Recordamos que la velocidad máxima es de 0,25 miligramos por kilogramo hora, y como van continuando, vemos acá el peso del paciente, y a continuación vemos la dosis máxima de infusión, que son 13 ml hora. No te pases de esta dosis máxima que te estoy recomendando. Si te sobrepasas, lo único que logras son dosis tóxicas y no beneficios sobre lo que quieres lograr. Es decir, si ya has llegado al tope de tu infusión de midazolam y no has logrado tu objetivo, pues agrégale probablemente un relajante muscular, que lo igual sirve para el cálculo en todas estas, ¿no? No hay problema. Entonces, yo con eso, como ven, ha sido una charla mucho más rápida y ahí, con esto ya concluyo, doctor Prieto. Gracias, doctor García. Queda abierta la sala para preguntas del auditorio en cuanto al tema de analgesia, sedación y uso de bloqueantes neuromusculares. Doctor García, una preguntita. ¿Cómo va eso de la tolerancia a nuestros sedantes, al midazolam, al fentanilo? ¿Cómo están manejando ustedes la tolerancia? Magnífico. Hoy en día, no sé, y esto debe suceder igual en todos lados, ¿no? Tenemos muchas veces hemos llegado a dosis máximas de sedación y no hemos logrado el objetivo que deseamos. Entonces, ahí nos hacemos varias preguntas. Si la medicación que está recibiendo está certificada, por ejemplo, o sea, por ahí un midazolam que no tiene una certificación adecuada y probablemente no es lo que le estamos dando, probablemente tiene cantidades menos de eso. ¿Qué más? Cuando estamos
en ventilación prolongada también ya empezamos a observar también eso, justamente la tolerancia a la sedación. Y es más que todo que tenemos dosis máximas o topes en algunos pacientes y otros que con dosis menores ya logran sedación, ¿no? La otra es la escala, les decía, le mostraba ahí justamente tener un electroencefalograma procesado, tener el BIS, por ejemplo, que nos sirve muy bien para ver el grado de sedación que podemos lograr. Nos muestra muchas veces nos muestra justamente la actividad eléctrica a nivel cerebral y es magnífico para monitorizar y espero que varios centros puedan tenerlo. El otro es el RAS, ¿no? Con el cual evaluamos el grado de sedación que tienen nuestros pacientes. Ok, gracias. Dice aquí una pregunta, ¿hasta cuántos días se podría usar los relajantes musculares? El doctor Richard Guaranca. Bueno, está ahí como recomendación, son no sobrepasarse de los 3 días de uso de relajantes musculares. Después no, van a aparecer problemas de neuropatía justamente asociada la neuropatía del paciente crítico justamente. Y eso nos prolonga la permanencia del paciente en ventilación mecánica, nos prolonga las estadías en la terapia intensiva, ¿no? Entonces lo recomendable es no usar más allá de 3 días. Evaluar también si estamos usando corticoides, estamos usando aminoglucósidos también. Desaconsejable también prolongar el uso de los relajantes musculares. Bien, doctor. ¿Hay experiencia en el manejo del síndrome de infusión de Propofol? Edil Morales pregunta eso. Síndrome de infusión prolongada de Propofol, dice. Se me cortó entre un poco. Síndrome de infusión de Propofol. Particularmente yo no he visto eso, a no ser que esté relacionado con el aumento de triglicéridos en aquellos pacientes susceptibles, ¿no? Pero no sé a qué se refiere, doctor Edil Morales. Yo supongo también que se debe estar refiriendo a las hipertrigliceridemias asociadas a la infusión de Propofol. Cardiotoxicidad, dice Edil. ¿Qué es cardiotoxicidad? En realidad, no nos olvidemos que con esto nos mejora también, nos disminuye, por ejemplo, el consumo de oxígeno, se refiere a las toxicidades y cardiotoxicidades, al consumo de oxígeno justamente con dosis excesivas de los sedantes, ¿no? A eso justamente se refiere. Gracias. A ver, no hay ninguna pregunta más ahorita en la sala. Ya. En cuanto al aclaramiento de los sedantes, ¿con cuáles sedantes usted preferiría trabajar para evitar esto de la acumulación y del tiempo prolongado que hay que esperar hasta su aclaramiento? Si tienes, para Bolivia, si tienes el acceso en tu centro de salud a Propofol y los recursos económicos, aquí eventualmente, si no te cubre la seguridad social o algún otro seguro, pues va a correr los gastos por parte de los familiares pacientes, ¿no? Entonces, el Propofol sería lo ideal para manejar, ¿no? ¿Por qué? Porque me sirve, si yo corto el Propofol, les hablaba de las vacaciones, de la sedación, es decir, si yo la corto la sedación, pues mucho más rápido mi paciente despierta. Y si tengo con buena analgesia, probablemente con eso suficiente sea para la adaptación a la ventilación mecánica. En cambio, con el midazolam, las infusiones prolongadas, pues me lleva a que esté el paciente bajo sedación más tiempo, ¿no? Así es, doctor. Entonces, en este caso, recomendaría Propofol, ¿no? Ok, gracias.